Bueno, vamos a continuar. Ahora sí espero ya hacer solo media hora en este video y concluir el comportamiento interno del diodo, ¿sí? Entonces, en la clase, en el video anterior, vimos esto, la condición de que el voltaje del diodo sea menor. Ahí se alcanza a ver en la orilla de la pantalla el menor, ¿sí? Entonces el voltaje menor a 0, que es cuando se polarizaba inverso y se ensanchaba la barrera libre de carga. Ahí está, ¿no? La región espacio de carga, cómo se ensanchaba. Acuérdense que como les dije que se llama esta zona libre de carga, se llama región de agotamiento, así le llaman, región de agotamiento. Se llama también región espacio de carga. Y también le llaman, me acabo de acordar, barrera de potencial. Así le llegan a nombrar los libros. Esta es la zona que se ensanchó con el voltaje negativo, ¿sí? O sea, el voltaje negativo provocó el ensanchamiento. Vamos entonces ahora a la otra condición. Si el voltaje es mayor a 0, se le nombra a esto polarización directa. ¿Qué quiere decir la polarización directa? Es positivo al ánodo, negativo al cátodo. Entonces a esto se le llama polarización directa. ¿Qué ocurre cuando se polariza directo al diodo? Cuando el voltaje se aplica positivo al ánodo, o sea, positivo a la región P, negativo a la región N. Pues lo contrario a lo que vimos acá en polarización inversa. O sea, la barrera de potencial o la barrera libre de carga, de portadores mayoritarios, libre de carga, se angosta, se reduce, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el diodo sin aplicarle voltaje se los había dibujado con una barrera que tenía 2 columnas a cada lado de iones, 2 columnas de iones a cada lado. O sea, por ejemplo, aquí se les había dibujado algo así. Acá está la región P, la región N, y aquí estaba los iones aceptores, aceptaron un electrón. Acá los iones donadores, o sea, los átomos que donaron un electrón, son los donadores, los de fósforo, y acá los de boro. Entonces acá está el boro, acá el fósforo. Así se los puse sin aplicarle nada, sin aplicar voltaje. Pero cuando aplicamos voltaje, la polarización de voltaje se encarga de que los electrones sean empujados, o sea, son drenados hacia acá y empujados hacia acá. Y los huecos o cargas positivas son alimentados hacia acá, chupados de este lado. Entonces hacen de cuenta que estos portadores mayoritarios que están aquí son empujados hacia allá, a atravesar la unión que está aquí, ¿sí? Y como son empujados para atravesar la unión, pues empiezan a
a reducir la barrera de potencial. ¿Cómo lo puedo explicar aquí de manera rápida? Digámoslo así, estos electrones que empiezan a llegar por acá, empujarse hacia acá, empiezan a ocupar estos átomos de fósforo a los que les falta un electrón. Estos que están aquí, los primeros, la primera columna, ¿no? Los empiezan a ocupar porque les falta un electrón, perdieron un electrón estos átomos de fósforo y ya llegan electrones a reponer el electrón que perdieron, ¿sí? Entonces llega un electrón aquí, viene y ocupa el espacio que había perdido este átomo y deja de tener exceso de carga positiva. Por esa razón desaparece el círculo, ¿sí? Ya no hay un átomo con exceso de carga positiva, se vuelve otra vez neutro y desaparece y se reduce. Y del otro lado llegan huecos, así, llega un hueco y ese hueco, digámoslo que es la oportunidad para que los electrones que hay en estos átomos de boro, esos electrones salgan de ahí y ya no desequilibren la carga neta del átomo de boro. El átomo de boro pierda ese electrón que llegó extraño, que llegó a ocupar su hueco, porque es chupado por la fuente. La fuente por acá está jalando los electrones y los está quitando de los átomos de boro que tenían exceso de electrones. Entonces los jala y se empieza a desaparecer el exceso de carga negativa en los átomos de boro, se vuelven otra vez neutros y desaparece la columna de cargas fijas, se empieza a angostar. Al hacerse más angostito, pues una cantidad grande de electrones mayoritarios se mueven hacia acá, de huecos mayoritarios se mueven hacia acá. Entonces, como a nosotros nos regimos por el movimiento de los huecos, va a haber una corriente que son los huecos grande que se va a mover de la región P a la región N. Así que se va a mover carga así. Esta corriente ID va a ser de mayoritarios ahora, o sea, mayoritarios. Los que son mayoría son los que fluyen. Aún así, no deja de haber algunos electrones que están en la frontera que logran atravesar en sentido contrario, pero son muy poquitos, incluso menores que los que ocurrían en el diodo en la unión PN polarizada inversa. Acá la corriente, por ejemplo, hagan de cuenta, acá la corriente era de nanoamperes, pues ahora la corriente que se atraviesa en sentido contrario, la corriente de minoritarios que atraviesa por acá, va a seguir existiendo, van a ser muy poquitos, va a seguir habiendo esta corriente, sigue presente, pero ahora se va a hacer todavía más chiquita, ¿sí? Va a llegar a ser hasta de picoamperes, o sea, más pequeñita o quizás hasta más pequeña todavía, pero va a seguir presente, o sea, esta corriente no mantiene un solo valor, depende de la polarización, la corriente de fuga. Acuérdense que esta corriente se llama corriente de fuga o de saturación. Esta corriente, cuando alcanza su mayor magnitud, es cuando está polarizado inverso, pero cuando se polariza, se reduce el voltaje inverso, se empieza a hacer ya no tan grandote el voltaje negativo, se empieza a hacer más pequeño y empieza a tomar ahora voltajes positivos acá la fuente. En ese momento esta corriente se hace todavía más pequeña, son unos cuantos electrones que logran brincar antes de lograr ser unos cuantos huecos que brincan hacia acá y electrones hacia acá, ¿no? Algunos cuantos electrones antes de ser chupados en el sentido que debería, ¿no? O sea, todavía se están moviendo algunos de ellos y esos electrones hacia acá y huecos hacia acá, esos huecos son los que forman todavía una corriente de fuga, pero más pequeñita. Y esta corriente, junto con esta, forman la corriente total del diodo, ¿sí? O sea, sigue habiendo una corriente de fuga
es muy pequeña, ¿sí? O sea, esta es pequeñísima, quizás menor a este orden, menor a picofarad, ¿sí? O sea, llega a ser todavía más pequeña, ¿sí? A lo mejor estoy escribiendo muy pequeño aquí la imagen, ¿sí? Esta corriente IS es del orden de picofarad, ¿no? A ver si se alcanza a ver, así, ¿no? Entonces, esta corriente, pues es muy pequeña. En cambio, esta corriente de acá es una corriente grande, o sea, es una corriente del orden de miliamperes o de amperes ya, o sea, es una corriente dominante, domina sobre esta, ¿sí? O sea, la corriente se puede decir que está fluyendo en esta dirección. Se angosta la barrera de potencial, así se le llama, o la región de agotamiento se angosta en polarización directa, ¿sí? Y el voltaje que se requiere para que la corriente fluya en este orden no necesita ser tan grande como en inversa. En inversa son cientos de volts, acá no. Aquí el voltaje BD está entre 0 y puede llegar a andar hasta 1.5 volts, por ejemplo, ¿sí? Tiene un promedio de 0.7 según los libros, es un promedio. Pero en la práctica llegamos a ver que incluso es hasta más pequeño. 0.6 volts es un promedio aceptable también, o 0.65. Así que voltajes chiquitos cuando se polariza en directa y corrientes grandes, voltajes chicos y corrientes grandes. Y cuando se polariza en inversa, que fue el otro caso, voy a moverle tantito para que se vean los dos, ¿sí? Entonces, cuando se polariza en inversa, es al revés, los voltajes son muy grandes, pero la corriente se vuelve muy pequeñita, ¿sí? O sea, la única corriente es de minoritarios aquí en inversa, solo corriente de minoritarios, no hay corriente de mayoritarios, y el voltaje es grande, la corriente es pequeña. Y en polarización directa es lo contrario, acá las corrientes son grandes, del orden de miliamperes o amperes, y el voltaje es de pequeño, entre 0 y 1.5. Entonces, eso es más o menos el comportamiento así, a grandes rasgos, del diodo. ¿Cómo se puede resumir esto en una gráfica? Pues en la curva del diodo, la relación corriente-voltaje nos muestra un resumen de este comportamiento. O sea, es lo que sería la curva característica del diodo. Sería corriente del diodo, voltaje del diodo. Y voy a exagerar los tamaños y las escalas, ¿sí? Así se vería la curva. En polarización directa, que es este caso, los voltajes a lo más puede ser que anden en 1.5, entre 0 y 1.5. Pero las corrientes, más o menos por acá, pero las corrientes pueden llegar a andar en valores así, 1 ampere, acá son amperes, ¿sí? Esto es directa, polarización directa. Por eso a esta parte de la curva se le llama la región de directa. En esta parte de acá, en donde la línea es horizontal, corresponde a la explicación de la polarización inversa. En esta parte, vean, la corriente de saturación es muy pequeña, es la única que existe, pues es esta corriente que está aquí, o sea, la corriente IS. Pero los voltajes llegan a tener valores muy grandes, ¿sí? El voltaje negativo abarca rangos muy grandes. Sería
voltaje inverso. Esta zona de la curva, nada más esta zona plana, se llama inversa. Esta otra zona que voy a explicar más adelante se llama, acá es la región directa, la región inversa. Esta se llama la región avalancha o Zener, depende de la fabricación del diodo, como se le nombre, ¿sí? Pero la región avalancha o Zener, o también se le llama de ruptura, la región de ruptura. ¿Sí? Esa sería la curva característica del diodo, pero la región directa y la región inversa son las únicas que se pudieron describir con una ecuación. Este señor, William Shockley, que es uno de los que contribuyeron a la invención del diodo y a toda la teoría que explica cómo funciona, él fue el que dedujo toda la teoría matemática de cómo opera el diodo y llegó a una ecuación matemática que describe este comportamiento, solo este comportamiento, o sea, el comportamiento en directa y en inversa. Entonces, la ecuación a la que él llegó, voy a borrar este nombre de la región, ¿sí? Esta ecuación es así, la ecuación que se llama el modelo matemático que describe esta curva. Esta es la ecuación del diodo de Shockley. Es una aproximación, no es exactamente una descripción del fenómeno físico, pero se acerca mucho al comportamiento del diodo. Así que no esperemos resultados exactos como en la ecuación de la resistencia de la ley de Ohm, ¿no? O sea, que nosotros decimos corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esta ecuación pues es bastante exacta y se acerca mucho a la realidad, pero esta es un aproximado, o sea, nos da una idea de lo que está pasando, no va a coincidir exactamente con lo que midamos en las prácticas de laboratorio, pero más o menos cumple este comportamiento. Describe la región directa e inversa. Esta ecuación no describe la región avalancha, o sea, la región avalancha o Zener, ¿sí? Así que nada más describe el espacio en que hay alta conducción de corriente y un voltaje pequeño. El típico es, acuérdense que les había dicho, el típico de voltaje, voy a alterar un poquito la curva aquí, nada más para que se vea, ¿sí? El típico de voltaje es 0.7 volts, ¿sí? Este es el típico, o sea, el típico. En inversa, la corriente es muy pequeña. Acuérdense que se había dicho que era del orden de nano o picos, ¿sí? O sea, nanoamperes o picoamperes, depende del diodo, ¿sí? También incluso puede llegar a ser grande, hasta micro, si hablamos de diodos de potencia. Si el diodo es de potencia, va a manejar corrientes muy grandes, de cientos de amperes o miles de amperes. Entonces esta corriente sí empieza a crecer y llega a ser de microamperes, ¿sí? Es lo que podemos llegar a tener. Esta es la ecuación que describe al diodo. Datos de esta ecuación: este voltaje VT tiene esta definición, es TC, la temperatura en grados centígrados, más 273 para convertirla a grados Kelvin, entre 11.600 por todo este término, lo voy a poner así,
por nu, donde esta nu se le llama coeficiente de difusión. Este coeficiente de difusión es 1 para el germanio, pero está entre 1, fíjense cómo puse igual también, está entre 1 y 2 para silicio, o sea, no llega a ser de 2, pero sí se acerca mucho al 1. Así que este coeficiente de difusión no es un dato que se mantenga fijo. Desgraciadamente el diodo tiene un comportamiento muy difícil de regular o describir en una ecuación, pero este valor, el coeficiente de difusión, si las corrientes son bajas, su coeficiente de difusión se vuelve grande, se acerca a 1.5, 1.8, algo así, pero, o sea, anda cerca del 2, ¿sí? Si las corrientes son bajas. Pero si las corrientes se acercan a valores altos, su coeficiente se empieza a acercar al 1 y se vuelve como ¿sí? Pero los libros ni siquiera nos dicen qué tan alto, o sea, de qué orden. Así que lo único que hacen los libros como Boylestad y otros, dicen, pues usa el valor de 1, como está más cerca de 1 que de 2, pues adopta el 1. Pero igual podríamos ponerle una nu igual a 1.2, 1.5, y a lo mejor no andamos tan errados, ¿no? O sea, podemos elegir 1.2, 1.5, 1.1, 1.3, lo que nosotros consideremos, aunque los libros como Boylestad dicen usa nu igual a 1, ponen 1 y entonces como lo que queremos nada más es darnos una idea de qué va a pasar con el circuito, cómo está operando, no exactamente lo que vamos a medir en el circuito armado, sino que más o menos tengamos una idea. Entonces por eso no es tan preocupante decir, pues le doy el valor de 1 y nada más tomo esto que está arriba, Tc más 273, pues es la temperatura en grados Kelvin, valor absoluto, temperatura absoluta, y 11.600 creo que se llama la constante de Boltzmann, no me acuerdo bien si tiene ese nombre, pero es un número ahí insertado, ¿no? Entonces, dependiendo de la temperatura va a cambiar este valor. Bueno, creo que eso fue todo. Yo la verdad no sé. No, me quedan atrás 5 minutos, perdón. Es que estaba viendo este reloj, pero puse otro reloj acá, ¿sí? Entonces, vamos a nada más a abordar estos datos de el diodo aquí, ¿sí? Por ejemplo, en diodos como los que usamos en laboratorio, ustedes en laboratorio, en la universidad, usan mucho, y voy a ponerle acá un poco más de, ahí está, ¿no? Déjenme moverlo así, lo vamos a mover hasta acá, para tener mejor visión para ustedes. ¿Sí? Ustedes en laboratorio usan mucho este tipo de diodo, que es el 1N4001 o 1N4002 o 1N4003 o 1N4004, y así se va hasta el 1N4007. ¿Sí? Estos diodos, que son de los más populares, son para muchas aplicaciones. No son diodos para una aplicación particular, por eso se les llama diodos de propósito general. Todos estos diodos que terminan en cualquiera de estos números, todos ellos, por ejemplo, son diodos que tienen una corriente máxima
como esta gráfica de 1 ampere, ¿sí? O sea, su corriente, a este valor de corriente que está aquí arriba, le voy a borrar y le voy a poner así, y F es de forward, entonces F, y le voy a agregar otro subíndice más que dice IF máxima, o sea, la corriente en directa máxima que puede llegar hasta donde llega la curva, ¿sí? Entonces, estos diodos tienen una IF máxima, el fabricante le puede dar otro nombre, o sea, una cosa es el nombre que adoptan los libros de texto y otra los fabricantes. Entonces, los libros lo señalan así, 1.0 amperes, ¿sí? Tienen un voltaje máximo. Este voltaje que está aquí, lo identifican así como PIB o PRB, ¿sí? Es el voltaje pico inverso, se le llama. Entonces, esta es corriente directa máxima, I de forward, y F de forward, ¿no? Corriente directa máxima, es 1 ampere. Luego, tiene un voltaje máximo, que depende del tipo de diodo, o sea, depende de la terminación, si es 1, 2, 3, 4, hasta 7. A medida que crece, el PIB aumenta, entonces el PIB depende del diodo, ¿sí? Lo va a borrar, lo va a quitar, le va a poner nada más su nombre, es así, peak inverse voltage, peak inverse voltage. Y por ejemplo, diodo, el 1N4001, tiene un PIB de 50 volts negativos, ¿sí? Entonces le pongo así, menos 50. El 4002 tiene un PIB de menos 100. Se alcanzan a ver. Ay, perdón. ¿Sí? Ahí más o menos, ven, tiene un PIB de menos 100. El 1N4003 tiene un PIB de menos 200. El 1N4004 tiene un PIB de menos 400 volts. Y por ejemplo, el 1N4007 tiene un PIB de menos 1000 volts, ¿sí? Así que ese es el máximo voltaje. Este diodo aguanta hasta 1000 volts en inversa, pero en directa todos ellos tienen un promedio de 0.7 o 0.6, 0.65, más o menos ese es su voltaje de los diodos. Y también este tipo de diodos tiene una corriente IS. Acuérdense que les dije que la corriente no es un dato que se mantenga constante. A la hora de usar esta ecuación, la ecuación del diodo, ponemos un valor constante, pero lo mejor es no usar lo mejor es tener claro que esta corriente no es constante. En inversa tiene su valor más grande, en directa tiene su valor más pequeño, la corriente de fuga. Entonces, esta corriente, por ejemplo, está entre, más o menos, hice yo, en base a los datos que da el fabricante, más o menos hace un cálculo ahí del valor de la corriente. Esta corriente está entre, en magnitud, en pura magnitud, lo voy a poner así, es la corriente, es entre 1 por 10 a la menos 12 y 1 por 10 a la no, al revés, perdón, es 1 por 10 a la menos 16, vean, 1 por 10 a la menos 16 y 1 por 10 a la menos 12, ¿sí? Estos datos los saqué
de los datos que da el fabricante, no los da directamente, hay que estar observando las gráficas y haciendo sus conclusiones para más o menos darse una idea del valor de la corriente. La corriente no tiene un valor que se queda quieto en la ecuación, no es como la resistencia en la ley de Ohm. La resistencia en la ley de Ohm pues sí tiene un valor que se queda quieto en la ecuación de la resistencia, ¿sí? Ahí sí, pero aquí no. O sea, cuando nosotros hacemos sustitución en esta ecuación de la corriente, pues tenemos que suponer en dónde lo vamos a operar, ¿no? Si va a estar operando en directa, pues lo más recomendable es que la corriente sea así de pequeña. Si la vamos a operar en inversa, entonces andamos por acá, pues la corriente se va a acercar a este valor, ¿sí? Y cuando nosotros queremos usar esta ecuación, pues nos ocasiona mucho conflicto si no elegimos un valor adecuado. El problema es saber cuándo estamos eligiendo un valor adecuado. O sea, a veces tiene uno que estar ahí como especulando con la fórmula para tratar de atinarle. En realidad esta ecuación no es tan útil. Nos sirve para darnos una idea de cómo opera el diodo y para poder hacer análisis posteriores con unas aproximaciones, con aproximaciones de la curva también. Pero usar la ecuación no es tan recomendable, ¿sí? Entonces, en los siguientes videos pues vamos a ver cómo aproximar esta curva a un modelo más fácil de curva, a segmentos de recta que sean más fáciles de interpretar y de escribir en fórmula, que tener que usar esta fórmula. Esta fórmula nos va a dar un poco de información de qué pasa con los diodos, pero no es tan recomendable estarla usando, ¿sí? No es tan recomendable. Es bueno más o menos tener una idea de cómo se usa, cómo se maneja, pero lo mejor es usar las aproximaciones tanto de la curva como de la ecuación, ¿sí? De todos modos, vamos a ver algunos ejemplos con ella, más que nada para perderle un poco el miedo y agarrarle confianza, y ya después nos centramos en las aproximaciones. Nos vemos en el siguiente video.